En este día haremos un viaje a través de la historia para contarles cómo fue esa visión de tener una congregación que permitiera un reinicio a las vidas que asistieran al templo. Una visión que comenzó como algo pequeño en el año 2014 y ahora en el año 2024 se ha expandido más de lo que hubiéramos imaginado. Ubicada en el corazón del condado de Hartford, en Maryland, se encuentra la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Bel Air, un nuevo comienzo que por la gracia y misericordia del Padre ha prosperado por una década. A los 30, tal vez 30, 31 puede ser. Yo me acuerdo que estábamos en un campamento de jóvenes, hubo un llamado y yo pasé, como una película, ¿no? Comenzaron a pasar diferentes partes de mi vida. Y yo le dije ahí al Señor, Dios mío, aquí estoy, te amo con todo mi corazón, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, ¿no? Ese día yo me acuerdo que ya le había entregado mi corazón a Cristo, pero ese día le entregué, creo yo, mi servicio al Señor. Me acuerdo que nos casamos en octubre 5 del 2013 y no pasó mucho tiempo, tal vez yo diría octubre, 5 meses, ¿no? 5 o 6 meses, cuando de repente mi pastor, el que era mi pastor en ese entonces, pastor José Luis Ocasio, me llama. Los muchachos, tanto José como Lili, estaban trabajando en la Asociación de Jóvenes y habían tenido una relación. Lili era la vicepresidenta del distrito de acá de Columbia, de los jóvenes, y habían tenido una buena relación con la iglesia que estaba allí en Bel Air, especialmente con los jóvenes. Habían logrado conquistar a esos jóvenes para que se envolvieran en el trabajo de AJEC. Y me dice, mira muchacho, allá en el área de Bel Air hay una iglesia, hay unos hermanos. ¿Puedes ir para allá a traer, ¿no? un estudio, una enseñanza, una prédica? Y yo le dije, está bien, no hay problema. Y yo pensaba que era entre semana, pero después me dijo que era domingo. Y yo dije, pues, está bien, voy el domingo. Y luego pasó el domingo y luego me llamó entre semana a preguntarme cómo había estado todo. Ese entonces no me había dicho absolutamente nada. Y me dijo también que fuera este domingo. En esto surge la situación donde esta iglesia queda sin pastor. Y esa relación que ellos habían tenido con la iglesia ayudó a que pues yo necesitaba ayuda para que alguien fuera y predicara y atendiera a la iglesia. Y en ese mover de conseguir a alguien, pues le pedimos a ellos que nos ayudaran a ir a predicar. Y ya cuando eso se hizo repetitivo cada semana, ya a la tercera, cuarta semana, ya mi esposa y yo lo sabíamos, que algo que ya Dios nos estaba tratando en nuestras vidas, lo sabíamos, pero no lo habíamos hablado, ¿no? Y nos veníamos manejando y no lo hablamos, y nos veníamos todo el camino, un día en particular, un domingo, manejando y los dos callados, porque sabíamos que esto era real, ¿no? Que ya Dios estaba preparando, ¿no? Todo esto. Y Dios, que conocía todas las cosas, ya tenía un plan para ellos, de que ellos iban a ser los pastores de esta iglesia. Pues en manera oficial hicimos la inauguración septiembre del 6 del 2014. Y siempre sentimos en nuestro espíritu y en nuestro corazón de que esta iglesia sería una iglesia que sana, una iglesia que restaura y una iglesia que proyecta. Ha sido bien poderoso lo que el Señor ha dado, le diría yo, año con año, la visión, una visión tremenda. Nosotros no empezamos la obra como tal, ya había una obra aquí, ¿no? Antes de nosotros ya había una iglesia, no estaba formada porque habían pasado por ciertas situaciones estos hermanos, esta iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo que ellos nos contaron que estaban pidiéndole a la MI unos pastores con experiencia, unos pastores con credenciales ya, Amén. Unos pastores ministros ordenados, ¿no? Y la organización decidió ya mandarnos a nosotros, que para ese entonces no teníamos ni credencial, no teníamos ni experiencia, recién estábamos casados, pero algo
vieron el comité ejecutivo en enviarnos, y me acuerdo cuando llegamos, surgieron varias cositas durante esos meses, y una de las cosas que surgieron después de que nos instalamos oficialmente y la iglesia formó parte de la MI, me acuerdo que una de las cosas que se decidió fue mantener el nombre, ¿no? El nombre de Un Nuevo Comienzo. Por respeto, ¿no? Por honrar a aquellos hermanos que levantaron la obra aquí en Bel Air, mantuvimos el nombre de Un Nuevo Comienzo, y la iglesia oficialmente se llama Iglesia de Dios Pentecostal MI, Un Nuevo Comienzo, ¿no? Mantuvimos ese nombre de Un Nuevo Comienzo. Interesante cómo llegamos aquí, a este lugar. Estuvimos todo noviembre y todo diciembre, y en enero, en el lugar que estábamos rentando, nos mandan a decir que teníamos 30 días para desalojar, porque ellos iban a utilizar las facilidades, ¿no? del lugar, y pues nos dieron 30 días. Le dijimos, mira, aquí vamos a confirmar que esta obra es del Señor, ¿no? Y vamos a creerle a Dios. Y me acuerdo que hicimos una cadena de ayuno y oración por ese periodo, ¿no? El grupo de personas que estaba ahí estaba entusiasmado, pero a la misma vez un poquito preocupados. Nosotros también estábamos preocupados. Así es que un día venía manejando y me paré aquí en la luz de la iglesia. De momento pues volteo y miro el rótulo de la iglesia, y decidí entrar, y le texté a mi esposa, le dije, mira, estoy en un lugar, y ella me dice, no tienes que estar en el trabajo. Le dije, ora porque voy a entrar, y entré. La secretaria me dijo, mira, el pastor está en una reunión. Salió de nuevo la secretaria y me dice, mira, ¿sabes qué? No sé cuánto mejor, dame tu información y él te llama. Le di la información, le pedí el número de teléfono del pastor. O sea, al día siguiente en la mañana, cuando yo le llamo, él me contesta. Y le digo, mira, me introduzco, le expliqué, ¿no? Nuestra necesidad, le decía, no, nosotros tenemos una iglesia que estamos en formación y necesitamos un lugar donde adorar. Y me dice, ¿puedes venir hoy al mediodía? Le dije, claro que sí. Yo llegué, y cuando llegué ya él me estaba esperando en su oficina, y cuando entré, yo me acuerdo que él me hace la pregunta. Él me dice, las mismas preguntas, me retumbaron las preguntas que los marineros le hicieron a Jonás. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y quién son tus dioses? O sea, algo así me dijo el pastor americano. Me dice, háblame de ti. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Cuál es tu historial? ¿No? ¿Qué denominación? Y honestamente yo me sentí bien pequeño. Comencé a hablarle y le dije, mira, con toda sinceridad, tengo 3 meses y medio de pastorado. No he terminado todavía las clases del Instituto Teológico de mi organización. Todavía no soy ministro ordenado, tengo meses de haberme casado. Y mientras yo le decía esto, él se reía, ¿no? No en manera, no fuerte, pero él me miraba y como que se sonreía. Y yo entre mí decía, si me has traído para burlarte, yo quiero irme ya. Entre mí yo decía, ¿no? Yo terminé y me acuerdo que él me dice, perdóname que me estaba riendo. Se inclina, abre las cortinas de su oficina y me dice, ¿ves los apartamentos que están allá? Y apuntó los apartamentos que están al lado de la iglesia. Y yo le dije, sí, y me dice, I was walking around the apartments across the street, the Season apartments, and I noticed that there were a lot of people who spoke Spanish, and I couldn't speak Spanish, so I couldn't talk to them about Christ, and I couldn't ask them and invite them to our church. So I started praying to God that someone would come forward who had that ability. And then God answered that prayer by having Pastor Jose come and knock on our door and say, can I start a church here? Y yo me acuerdo que cuando él dijo eso, nos quedamos mirando y sentimos como que un clic
¿no? ¿Sabe? Hubo una conexión. En realidad yo venía a pedir un lugar para congregar, para continuar con lo que Dios nos había movido a hacer, pero nosotros fuimos la respuesta de Él, por lo que Él estaba orando, ¿no? Él estaba orando para que Dios enviara un ministerio hispano a esta zona. Y cuando Él me vio, Él me dice, bueno, en realidad yo estaba orando por ti. Abrimos la puerta, entramos. Pastor Jose told me that he had a calling from God to start a church, and it would be a church that would outreach to the people who speak Spanish in the Harford County area, and that was exactly what I felt was needed. Actualmente estamos orándole al Señor por nuestro templo. Estamos orando para que el Señor siga levantando líderes, el Señor siga desarrollando ministerios y para que el Señor siga levantando no solamente una niñez fuerte y una juventud fuerte. Yo creo que los años que vienen son años de mucho trabajo y Él va a seguir depositando, ¿verdad? Conforme a la necesidad. ¿Cuáles eran sus expectativas en el comienzo a comparación de lo que hoy ven? Bueno, nosotros vinimos de manera temporal. Yes. La idea era que venga un pastor y que continuara, pero han pasado 10 años y lo seguimos esperando. Wow, what a change in 10 years. You know, back then it was only a few families coming together and it was relatively small and they were trying to figure out what and how to do everything. And Pastor Jose was really figuring out how to be a pastor because at that point he'd been a church youth director. And so there was a lot that went on with that. I tried to help Pastor Jose by meeting with him and mentoring, and he took classes, and so the church started going, and very much you could tell that the word was active, that the Holy Spirit was moving people to come and hear about Jesus in the Spanish language. And so a new beginning grew, and it continues to grow and grow every year. La manera en que está organizada esta iglesia pues se ha organizado bien desde un principio, desde las primeras asambleas, todo hacerlo con orden, y esto ha ayudado a que la iglesia pues va en un crecimiento estable. En los 10 años de ministerio que hemos podido ver a los pastores en la iglesia Nuevo Comienzo, todo lo que hemos visto es un gran desarrollo. Yo sé que ellos comenzaron con una pequeña familia, unas familias que se fueron integrando, pero luego pues Dios le ha dado esa capacidad de desarrollar una congregación con propósito, una congregación creciente, una congregación que siempre hemos podido ver que en todas las áreas ha estado en desarrollo, crecimiento y formación. I joke around with Pastor Jose and say that someday he's going to have to be in the main sanctuary and maybe I have to move over to the chapel because the church continues to grow and the amount of Spanish-speaking people in the community continues to grow, and it is a wonderful answer, and actually at some point the chapel will be outgrown. It might not be very long, and so we'll have to start using the main sanctuary together in order to fit everyone in order to have that growth continue. The most important thing is going to be to have Pastor Jose be a full-time pastor. Definitivamente yo creo que esta iglesia en los próximos 10 años tendrá un desarrollo grande. Veo que obtienen una propiedad propia donde puedan tener un lugar donde ellos reunirse y ser de ellos. La iglesia pues ha ido creciendo y yo sé que ha tenido una buena administración y eso yo sé que ayuda a que se pueda, ¿verdad?, pensar en un futuro, en tener alguna propiedad donde puedan reunir almas y salvarlas para el reino de Dios. There have been lots of experiences. What I've learned so much from Pastor Jose and from having folks here that come from a different culture and a different language is the differences, and how to work with those differences and how to understand people and how that we all are part of God's family. And sometimes it's hard to understand or accept,
But by communicating and seeing the sharing of Christ among each other, we learn from each other, and I think it's been a wonderful experience, not only for me, but also to the folks that are part of the St. Matthew Community Church as well, that they have found and grown very much in seeing what a growth that this has been and how it serves the whole body of Christ. José apenas era un adolescente cuando yo lo recogía a él. Él llegó a este país, una tía de él era miembro de acá de nuestra iglesia y él vivía muy cerca de donde yo vivía y todos los domingos pues yo lo recogía para traerlo acá a la iglesia. Él era el primero que recogía porque vivíamos muy cerca, relativamente cerca, y lo traía acá hasta Colombia. En ese tiempo yo vivía en el condado de Baltimore y lo traía. Y él era un jovencito, era un adolescente. En ocasiones siempre pues aprovechaba para hacer algunas bromas con él, aún en el carro, y hablar con él. Y él me acompañaba, me cargaba el maletín cuando salíamos del carro para llevarlo a la iglesia, nos ayudaba a acomodar algunos equipos dentro de la iglesia. Y después siempre era el último que salía también, porque tenía que esperarme para yo regresarlo. Y así lo conocimos. Y a Lily de igual manera, cuando Lily llegó a la iglesia también era una jovencita y se empezó a envolver en el canto. Siempre le ha gustado cantar y recuerdo que fue parte de nuestro grupo de alabanza. Y luego se envolvió con AJEC y el Señor pues la llevó a ser la vicepresidenta del distrito. Y yo vi cuando ellos se conocieron, ¿verdad? Y Dios en su soberanía pues los unió porque tenía este propósito con ellos. Y yo sé que grandes planes tiene el Señor para ellos allí en esta comunidad. Estos primeros 10 años el Señor los ha tenido hasta ahora en victoria y yo sé que se augura un futuro brillante para esta iglesia si se mantienen unidos y ayudándose el uno al otro, sirviéndose el uno al otro. Seguir expandiéndonos, no solamente en número, sino también en nuestras vidas, en la vida espiritual de cada hermano, de cada hermana, de nuestra niñez, de nuestra juventud. Seguir buscando al Señor para poder seguir alcanzando las metas y los sueños que tenemos como iglesia. El deseo, por lo menos el deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones, es compartir el amor de Cristo aquí en esta comunidad. Dios nos ha traído a esta comunidad con un propósito y estamos envueltos en esta comunidad, ¿no? Es una comunidad pequeña, hermosa. Hemos llegado a querer mucho esta zona, esta ciudad de Bel Air, sus habitantes y nuestros hermanos que se han ido añadiendo a través de los años, han ido abrazando esa visión, ¿no? De que estamos dentro de la comunidad y compartir el amor de Cristo. Si Cristo lo hizo conmigo, Cristo también lo puede hacer contigo, ¿no? Donde hay una necesidad, ahí queremos llegar como iglesia. Estoy aquí desde el año 2016, si no me equivoco. Llegué en el año 2018. Llegué en 2016. En julio o agosto del 2016. Recuerdo un miércoles de noviembre del 2017. Llegué en el año 2015. Recuerdo que fue en el 2015. Yo llegué a la iglesia con mis padres. A través de la hermana Alejandra, ella me invitó. Bueno, a la iglesia acá en Bel Air llegué a través de un empujón. Nosotros llegamos a la iglesia, estábamos congregándonos en otro lugar y nos quedaba muy lejos, así que mi esposo buscó en internet. Una iglesia cristiana, pentecostal, y me salió ahí en la computadora la dirección, todo eso, y así pude llegar aquí a la iglesia. Un empujón de un hermano que estaba empezando a perseverar y yo pues estaba un poco debilitado, sincero, ¿no? Y este hermano me dice, te invito a la iglesia.
pues allá pues se predica la palabra del Señor y pues los pastores son atentos. Yo le oraba siempre al Señor desde el balcón del apartamento que inicialmente comenzamos a vivir, pidiéndole que Dios me permitiera buscar un lugar donde adorar al Señor diferente, ¿verdad?, en este proceso que nos encontrábamos. Venimos, conocimos y nos quedamos. Por la misericordia del Señor, alguien me evangelizó y me trajo prácticamente a este lugar. Así fue como llegué acá. Para mi sorpresa, un día tocaron mi puerta y me dejaron un librito de páginas amarillas. Yo pensaba que eso no existía ya, pero en ese librito yo busqué iglesia y en iglesias aparecía la iglesia Un Nuevo Comienzo. Y le doy gracias a Dios porque a través de ese empujón de este hermano yo llegué acá. El título me motivó a que yo estaba viviendo un nuevo comienzo en mi vida, me animé a visitarlo. En el primer momento que yo puse un paso dentro de la iglesia, sentí una presencia de Dios tan hermosa. Me sentí en la iglesia muy amada y abrazada. Me acuerdo cuando llegamos, éramos un grupito de unos, yo creo que menos de 10 personas, y actualmente pues estamos bendecidos porque hay una congregación ya a nivel, una iglesia formada. Gracias a Dios, el Señor es el que toca los corazones y fue gracias a su gracia que estoy aquí. Cuando comenzamos, a veces hubo momentos que sentimos como que, ¿será que nos vamos a quedar aquí? Sentí que sí es un mover del Espíritu Santo y hay libertad para poder adorar, glorificar el nombre de Jehová. Llegué a mis 23 años, era una joven muy herida y cuando llegué a esta iglesia sentí ese cariño y ese amor cálido que por mucho tiempo buscaba. Sentimos en el corazón que era el lugar correcto porque nos dimos cuenta cómo adoraban de una manera diferente al Señor y eso nos llenó a nosotros y nos dio como cuando nosotros estábamos buscando, nos dio como luz verde para quedarnos en la iglesia y sentimos una paz que era de parte del Señor. Y en el mundo no, honestamente no me puedo sentir así. Creo que el Señor va a extender, va a expandir los ministerios y va a hacer cosas nuevas. Pero el Señor ha sido grande y misericordioso y siempre nos ha sostenido de su mano. Y hasta el día de hoy hemos visto su mano poderosa. Y desde entonces Dios me hizo sentir que estaba en casa. Entendí que en este lugar se predica la palabra de Dios y todavía se sigue predicando la palabra del Señor. Y mientras yo digo en mí, mientras haya palabra en ese altar, yo no me moveré, al menos que Dios me mueva. Siempre me siento fuera del lugar, pero en la iglesia es donde está mi identidad y mi identidad en Cristo. En los próximos 10 años yo visualizo la iglesia con un templo propio, como lo hemos deseado todos estos años. Desde el momento cuando yo llegué a una iglesia en número un poco pequeño. Yo creo que va a ser una iglesia grande. Número uno, visualizo la palabra de Dios sobre la iglesia cumplida, porque yo sé que cuando Dios habla sobre algo que va a hacer en la iglesia, si es bajo su voluntad, el Señor lo cumple. Puedo decir que esta iglesia va en crecimiento, amén, y a partir de estos 10 años yo sé que la iglesia va a avanzar. La veo en grande, muy grande, con mucho más al doble, al triple de los miembros que estamos ahora. Te veo la iglesia que no se ha olvidado de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo, apasionada, una iglesia discipulada, con muchos más líderes, ¿verdad? Y con ministerios saliendo de ella. Es una iglesia que se siente el poder y el Espíritu de Dios. Es una iglesia, esta iglesia me ha tocado desde lo más profundo de mi corazón. Pero por la gracia de Dios está creciendo, personas están visitando, están llegando y está creciendo en número, ¿verdad? Y también está creciendo espiritualmente. Y eso es un gozo y una alegría, ¿no? Dios es el que nos da la fuerza y la fortaleza que, bueno, para primero llegar a ese lugar, que Él nos ha ayudado. Y número dos, voy a ver a mi esposo en el altar adorando y glorificando el nombre del Señor. Con un crecimiento, y igual un crecimiento espiritual de todos los hermanos y seguir adelante. Una iglesia victoriosa en el nombre del Señor.
y yo creo que va a ser una iglesia muy bendecida. Amén. Va a crecer porque ya hemos crecido y seguiremos creciendo. Amén, en el nombre del Señor. Con nuestro propio templo, con el favor de Dios. Voy a ver a todos esos jóvenes y adolescentes como líderes de nuestra iglesia, siendo ellos los que estén liderándola, y en adición a nosotros que somos, ¿verdad?, los líderes actuales, aconsejándoles con sabiduría. Los pastores, a pesar de que están muy jóvenes, han sabido trabajar muy bien en la iglesia y nos han sabido llevar por el camino del Señor. Aparte de ser mis pastores, son mis hijos. Y siempre han estado conmigo, nunca, a pesar de que son pastores jóvenes, tienen la experiencia del Señor. Y cuando se les ha necesitado, siempre han estado ahí. En la pérdida de mi padre, que estuvieron conmigo en todo momento, la iglesia y mi familia. Varios años antes de venir a la iglesia, el Señor me había hablado por sueño y me había mostrado una juventud que necesitaba ser guiada. Recientemente tuve un golpe bien duro. El primero fue, no un golpe yo diría que fue una de las sacudidas que el Señor hizo para el crecimiento tanto en lo personal como a nivel de la iglesia. En el año octubre 27 del 2022, pues tuve una parálisis facial. Pasé un tiempo, se puede decir, alejado de Dios. Y al llegar a esta iglesia pude ver ese sueño con mis propios ojos, y como el Señor en el 2019 me daba el privilegio de poder ser presidenta de los jóvenes y guiar a unos jóvenes hermosos que he visto crecer, y esa es una de las cosas que atesoro mucho en mi corazón porque ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Pues los hermanos se unieron, fue un gran sacudimiento tanto para mi vida espiritual, mi vida secular, como para la iglesia en general. Pudimos ver el amor y la unión en cada uno, como hermanos tanto hermanos que nos conocían hace años como hermanos nuevos, llegaban a la casa, y eso era tremendo, tremendo. La verdadmente que se ve el amor de Dios los unos con los otros. Dice, tanto en los momentos difíciles como en los momentos de alegría. Dios ha sido más que bueno con esta iglesia y seguiremos trabajando para la obra del Señor. Cuando yo regresé, me acuerdo que todos me recibieron con brazos abiertos y amándome, y honestamente siempre, como dije, estando en un lugar donde me siento amado y donde no me da pena adorar a Cristo junto a otras personas. Que sigamos apoyando esta iglesia porque hemos visto la mano de Dios y sabemos que la visión que tiene el pastor no viene del pastor, viene de parte de Dios. Y yo creo que es bien importante que nosotros como iglesia nos paremos firmes y que sigamos adelante y sigamos apoyando la visión del pastor, porque hemos visto, por estos 10 años, hemos visto el respaldo de Dios en la iglesia. Yo creo que es bien importante que nos paremos firmes, nos paremos, como decimos, en la brecha y seguimos adelante apoyando esta visión. Yo soy una persona que soy como que muy difícil de llegar dentro de mis sentimientos espiritualmente, pero desde que yo llegué a esta iglesia como que algo dentro de mí hizo un clic y de corazón, a pesar de que en el pasado viví estando en los caminos del Señor, mi vida espiritual anteriormente no estaba dentro de lo espiritual. Ahora mismo siento el deseo y el anhelo de estar en la iglesia, sirviendo en lo que yo pueda a la iglesia y a nuestro queridísimo Padre Señor Celestial que está en los cielos. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo me sentí una persona, me encontré nuevamente. Entonces yo dije, esto se siente lindo, esta es mi nueva yo. Y después me enteré que la iglesia se llamaba Un Nuevo Comienzo. Entonces yo dije, wow, Señor Jesucristo, este es mi nuevo comienzo. Y tú me trajiste aquí
y este será mi nuevo comienzo y desde aquí yo voy a seguir adorándote y seguir caminando en tus caminos. La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Bel Air en Maryland, se ha convertido en un faro de esperanza para todas las comunidades cercanas, al igual que los cientos de personas que llegan a través de las redes sociales, manteniendo siempre su visión principal de ser una iglesia que sana, restaura y proyecta. Un lugar donde se comparte el amor de Cristo a las vidas y agradeciendo al Señor por un nuevo comienzo. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No quiero pasar por alto este grupo de personas que empezaron la iglesia, porque antes de nosotros hubo un pastor también, que empezó a lo mejor no bajo nuestro concilio, sino bajo aquella visión que Dios colocó, un nuevo comienzo. El nombre de aquella iglesia se llamaba Iglesia Un Nuevo Comienzo. Y hubieron líderes, hubieron personas, hubieron familias que abrazaron aquella visión en aquel momento. Y yo le doy gracias al Señor por ellos, independientemente que ya no estén en la iglesia Un Nuevo Comienzo, independientemente cuál sea la situación hoy en día. Sí agradezco al Señor y es mi deseo, que Dios pueda bendecir a esas personas, porque ellos fueron el vaso que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos llegar a este lugar. Amén.